Esta es una historia que Livingstone no pertenece a una sola familia, ni a una sola cultura, ni a un solo pueblo. Es una historia que nos atravesó a todos nosotros. Yo era aún pequeño, no me acuerdo cuando ocurrió esto. No estuve ahí, pero crecí escuchando hablar del barco que naufragó el 1 de enero de 1989. Una historia que se fue quedando en la memoria colectiva porque nunca tuvo un cierre justo. Ese día, alrededor de las 2 de la tarde, una embarcación zarpó de Livingstone rumbo a Puerto Barrios. En ese barco no viajaba solo el pueblo garífuna, viajaban también turistas nacionales e internacionales, personas de otros pueblos, de otras culturas, que habían ido a Livingstone a pasar las fiestas de fin de año, buscando descanso, simplemente conocer el Caribe guatemalteco. Ese detalle es importante decirlo porque esa tragedia no distinguió origen ni apellido. El mar no preguntó de dónde venía nadie. Lo que sí quedó claro, según lo que informaron los medios en ese momento, es que el barco no reunía las condiciones adecuadas, que iba sobrecargado y que aún así se permitió que saliera. Minutos después, la embarcación naufragó en aguas del Caribe y con eso comenzó una de las jornadas más dolorosas que Livingstone recuerda. Las noticias hablaron de desaparecidos, de cuerpos recuperados, de familias buscando respuestas. Pero con el paso de los días, la cobertura se fue apagando. Para los medios, una tragedia más. Para Livingstone, no. Porque aunque en ese barco iban personas de muchos lugares, fue el pueblo de Livingstone que cargó el duelo día tras día. Fue allí donde se quedaron las preguntas. Fue allí donde se sintió el vacío. Fue allí en Livingstone donde nunca llegó una explicación completa. Y por eso, cuando hablamos de justicia y memoria, no hablamos desde el rencor, hablamos desde la responsabilidad histórica. Esta historia se cuenta no solo para honrar a las víctimas garífunas, sino a todas las personas que iban en ese barco, porque todas las vidas valen, porque ninguna muerte debió ser consecuencia de la negligencia y del abandono. Más de 30 años después, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Quién autorizó ese viaje? ¿Quién debió supervisar? ¿Quién respondió? ¿Quién asumió la responsabilidad? La tragedia fue compartida, pero la justicia nunca llegó para nadie. Recordar el 1 de enero de 1989 es decir que la memoria no es selectiva, que el dolor no tiene frontera cultural y que exigir justicia no es dividir, es humanizar. Esta no es solo una historia del pasado, es un recordatorio de lo que ocurre cuando la vida humana se pone en segundo plano. Mientras no haya verdad, mientras no haya reconocimiento, mientras no haya memoria oficial, esta historia seguirá viva. No como acusación al mar, sino como una exigencia clara a quienes tenían el deber de proteger a todos los que iban a bordo. Esta historia seguirá siendo contadas en nuestras casas, seguirán siendo contadas en nuestras familias, seguirán siendo contadas en nuestra comunidad. Hasta que el Estado de Guatemala dé una respuesta de justicia para todas esas víctimas de ese naufragio del 1 de enero de 1989.